Hola, ¿qué tal? Somos el equipo 5 que está conformado por Jaime, Isa y yo, Fabián. En este equipo les vamos a hablar sobre el libro de las explicaciones narrativas y modelización en la enseñanza de la biología. Este libro, en resumen, habla que es un trabajo que se estudia usando una metodología cualitativa, la forma en que un equipo de estudiantes de primaria y su profesora construyen explicaciones de la visión humana usando diversas representaciones, ya sean dibujos o maquetas. Los resultados muestran que las representaciones se vuelven más abstractas, integrando ideas construidas con antelación y entidades del modelo teórico de referencia. Las ideas representadas están influenciadas por la intención de la profesora, el tipo de registro usado, la negociación social y el contexto de la actividad. Todo eso es un conjunto de representaciones que genera una historia narrativa que permite a los alumnos explicar teóricamente el fenómeno, modelizándolo en esos aspectos de los que ya había hablado, ya sea dibujo o maqueta. Los objetivos de la investigación de este libro, son describir el proceso modelizando seguido por los estudiantes a través de identificar cuáles son las ideas, entidades y relaciones que van a incorporar en estos dibujos y maquetas y cómo van generando una narrativa que les permite explicar teóricamente el fenómeno de la visión humana y también identificar y describir el rol de la profesora en la construcción de explicaciones y durante el proceso de modelización. El diseño de esta unidad didáctica. En este diseño se diseñó una unidad didáctica o secuencia de enseñanza-aprendizaje. En este tópico se trató de una unidad que al diseñar, llevar al aula y analizar una didáctica sobre una visión se debe a que el estudio de los órganos de los sentidos, entre ellos la vista, forman parte de un modelo, del modelo. Por otra parte, surge el interés por estudiar el aprendizaje de la visión humana desde el punto de vista de la enseñanza de la biología, ya que en los estudios revisados este fue el diseño que consta de 4 pasos. El primer paso es: los niños más pequeños no conciben una relación sistemática entre la luz, el objeto y el ojo, o sea, no reconocen la luz como una entidad física y independiente, sino que excluyen la presencia de la luz en el espacio. El segundo paso es: los niños no reconocen la fuente de luz de los objetos, no aportan más datos sobre el papel jugado por la luz en el proceso visual, la luz sola. El tercer paso es: los niños incluyen algún tipo de mecanismo, pero no está claro. La luz se considera como una entidad omnipresente que no tiene la capacidad de viajar. El cuarto paso es: los niños incluyen la presencia de un mecanismo concreto atribuyendo ciertas direccionalidad en las interacciones. Todo esto nos habla de la visión que nosotros tenemos hacia la biología, que más adelante o enseguida se los explicará más mis compañeros. En las categorías anteriores, el mecanismo de visión está estrechamente ligado a la interacción luz-ojo. Sin embargo, el estudio de la visión humana en biología implica, además, la introducción de mecanismos de recepción y transformación de los estímulos a través de células especializadas. Los sistemas de comunicación entre órganos especializados en captar cierto tipo de estímulos y un sistema de transporte, traducción y memoria, los efectores, etcétera, etcétera. Ya es un mecanismo un poco más complejo. Las siguientes son algunas ideas claves que se tuvieron para desarrollarse con los alumnos. La primera sería establecer diferencia entre lo que se ve y lo que hay. La siguiente sería considerar que la luz interviene en el proceso de visión. La otra sería considerar el modelo geométrico, es decir, la luz viaja en línea recta mientras no cambie de medio.
La otra sería introducir la conexión entre los órganos y los sentidos del cerebro. La siguiente sería introducir la formación de imágenes en la pared posterior al ojo y el papel en base a la función que realiza el cerebro. La otra sería representar la cámara oscura como analogía de ojo. La otra sería introducir la función de los ojos para ver los objetos en varias dimensiones. Ya este sería un estudio un poquito más como de neurociencia. En la siguiente tabla que les voy a mostrar es una descripción de actividades realizadas en las sesiones de clase propuestas por los profesores. Esta serie de análisis consta de 7 sesiones. En la primera de ellas es una exploración de las ideas principales para que los estudiantes vean a través de juegos ópticos y ilusiones ópticas la luz. La segunda sesión se trató de qué vamos a aprender. Es una comunicación de objetivos y guía de registro de logros. La tercera sesión fue una observación de objetos con y sin luz y comparación de objetos observados desde diferentes posiciones. En este caso se utilizaron dibujos de objetos de diversas posiciones para que las pudieran analizar. La cuarta sesión fue un juego de luces y sombras. En este caso se realizaron experimentos de la cámara oscura con una lata y una vela. Este experimento lo llevó a cabo el profesor en clase. Fue un dibujo para representar qué luz viaja en línea recta. También se basó de este dibujo para representarlo. La quinta sesión fue un coejercicio de evaluación y discusión usando rúbricas. En este caso se utilizó la regulación de representaciones de la trayectoria del viaje de la luz. La sexta sesión fue de la luz, los ojos y el cerebro. Experimentos de visión con uno o ambos ojos. En esta sesión se preguntó cómo se ve algo cuando se abre o se cierra, en este caso, un ojo al parpadeo. Y cómo se ve con los dos ojos, cuando tú ves las cosas con un solo ojo y cuando las ves con los dos. También se hizo un dibujo sobre cómo vemos con los dos ojos y cómo se ve solamente con uno. Y se realizó la planeación de una maqueta según los materiales que estableció el profesor. Aquí el profesor pues fue la clase un poquito más cargada porque se basó de dibujos, se basó de representaciones gráficas. Fue un poco más elaborada esta clase. La séptima sesión fue una elaboración de una maqueta de la visión humana usando diversos materiales. El profesor aquí estableció qué materiales quería utilizar. Como fuente de análisis y propuesta de análisis, se identificaron las ideas introducidas durante la actividad y el papel que desempeñó el profesor. Para cada representación se identificaron entidades, relaciones y propiedades representadas. Considerando la totalidad de los datos, se generó una primera propuesta de categorías y análisis tras un análisis recursivo. Aquí se basaron mucho en los análisis de Erickson en el 2003 para poder realizar sus resultados, en el que se consideraron todas las unidades de análisis y, dado sentido de la actividad de modelización, se reformaron las categorías, es decir, se describieron finalmente 3 de las cuales fueron identificadas en el discurso y en representaciones elaboradas por los alumnos. Las ideas introducidas en la actividad o entidades relacionadas entre entidades y propiedades de las entidades fueron las ideas presentadas en las actividades por parte de los profesores en turno, que están contenidos en la planificación y el diario del profesor y que fueron identificadas en las conversaciones entre profesor y alumnos. Las ideas representadas, es decir, qué ideas fueron representadas por los estudiantes al explicar el fenómeno estudiado entre estas ideas, tienen una representación escrita o gráfica en los dibujos de maqueta. La función del profesor, la identificación de los modelos en los que se está ayudando a los estudiantes, cómo los ayuda, cómo la interacción en las actividades y su apoyo de conclusión de ideas los ayuda a realizar sus propias idealizaciones, y posteriormente se establecieron relaciones temporales vinculando los resultados de cada unidad de análisis para entender el proceso de modelización y cómo el profesor apoya en la generalización de especificaciones sobre los fenómenos estudiados. Bueno, pues como conclusión en cuanto al proceso de modelización seguido, pues vemos que el análisis de la conversación y de las representaciones pues realizadas pues por los estudiantes pues
permitió, identificar una narrativa en la que pues el fenómeno de visión humana interpretado pues usando entidades abstractas de un modelo pues escolar. En el proceso de modelización pues se caracterizó porque los alumnos fueron incorporando pues cada vez más entidades, propiedades y relaciones, a la vez pues integrando experiencias generadas en el aula, siendo representaciones pues cada vez más abstractas. Asimismo se caracterizó pues por una alta contextualización pues de la explicación que fue generada. En el trabajo pues se describe el proceso de construcción de ideas teóricas en torno al fenómeno pues de la visión por los estudiantes. En cuanto al rol de la profesora, pues un aspecto clave fue la negociación social de la representación y el apoyo pues de la competencia representacional pues de los alumnos, ¿verdad? En este caso es útil analizar pues los soportes semióticos elaborados por los propios alumnos como dibujos y maquetas pues para dar el seguimiento al proceso de modelización respecto a las entidades que pues se van construyendo, y esto aunado al análisis pues de la conversación en el aula, permitiendo dar un rol docente y pues por lo tanto un proceso social en el cual se inserta la modelización pues del aula. Pues esto sería todo de nuestra parte y pues gracias.